Acabamos de decir hace un momento, se lo acaban de recordar. El día de hoy damos por cerrada esta serie de enseñanzas acerca del Evangelio de Juan, 145 enseñanzas con la del día de hoy. Aunque ciertamente el Evangelio de Juan lo terminamos la semana pasada, el capítulo 21 lo cerramos la semana pasada, pero hicimos una armonía de los evangelios al final, en la recta final del Evangelio de Juan, tomamos una armonía de los evangelios. Porque como lo dijimos hace tiempo, los sucesos finales en la vida terrenal del Señor Jesús, en la última cena, la entrada triunfal a Jerusalén, así como su arresto, pasión, muerte y resurrección, se encuentran contenidos en los 4 evangelios canónicos. Esto sale a relucir porque, como nos percatamos a lo largo de estas 145 enseñanzas, el Evangelio de Juan muchas veces tiene relatos exclusivos, como cuando Jesús convirtió el agua en vino, la visita nocturna de Nicodemo, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, los 7 yo soy de Jesús, solamente los encontramos en Juan. Cuando Jesús sana al paralítico de Betesda o le da la vista al ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro y muchos acontecimientos más que son exclusivos de este evangelio. Estos acontecimientos, lejos de contradecir a los evangelios sinópticos, como dijimos hace tiempo, los complementan. Ya sabemos que el motivo por el cual el discípulo amado describe hechos tan diferentes en su evangelio es porque desde hacía tiempo Juan estaba consciente de que los 3 primeros evangelios ya circulaban en la comunidad cristiana. Juan sabía que todos tenían a su alcance a Mateo, a Marcos y a Lucas. Juan, por lo tanto, no quería repetir los mismos sucesos, pero de otra perspectiva. Por eso es que Juan dice, bueno, ya saben estas otras situaciones, ahora yo quiero añadir estas otras, también hechos verídicos de Jesús. Si a esto le sumamos las grandes herejías gnósticas que arremetían con fuerza contra la iglesia del primer siglo, de la mano de Cerinto, la doctrina apostólica estaba siendo, de la divinidad de Cristo estaba siendo fuertemente sacudida. Por eso es que el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Dios en todo su esplendor. Basados en los 4 evangelios, nos hemos dado cuenta y hemos relatado ya varias apariciones del Señor Jesús después de resucitar aquel primer día de la semana glorioso. Las apariciones que hemos visto hasta el momento es cuando Él se manifiesta a las mujeres, cuando se aparece a María Magdalena a las afueras del sepulcro, cuando se encuentra con Cleofas y su compañero cuando van camino a Emaús. A los discípulos, pero no estaba Tomás el incrédulo. A los discípulos con Tomás, una vez que Tomás queda convencido, mete la mano en su costado. Y a los 7 a las orillas del mar de Tiberias. Son las apariciones que hemos escudriñado hasta el momento. De 3 apariciones más, aparte de estas 6, que llevamos, de estas 3 apariciones más, solamente tenemos la mención en la Biblia. La Biblia dice en el libro de Corintios que se apareció a Pedro, que se apareció a Santiago, el medio hermano de Jesús, y que se apareció a 500 hermanos a la vez. Estas 3 no las tenemos relatadas, solamente sabemos que sucedieron. Falta, por supuesto, la aparición después de que asciende a los cielos. Él se aparece nuevamente a una persona más. ¿Quién nos falta? ¿Quién? Pablo, el apóstol Pablo. Conéctese, despiértese. Falta el apóstol Pablo. Con esta del apóstol Pablo nos dan un total de 11 apariciones, pero la Biblia dice que son 12. Nos falta por escudriñar una más, que es la que leímos al principio. Vamos a tomar estas 2 citas iniciales, las vamos a conjugar en una sola, porque en ellas el Señor nos dejó 2 instrucciones precisas. Estos dos pasajes de la escritura, Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15, se conocen como el gran mandamiento y la gran comisión, y es lo que vamos a ver el día de hoy. La gran comisión y el gran mandamiento son la visión y la misión de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Pero antes de adentrarnos en este tema, es lo que vamos a llevar poco a poco la enseñanza, a que te des cuenta que el Señor Jesús deja una institución llamada iglesia, pero no la deja a la deriva y dice hagan lo que quieran. El Señor Jesús nos da una visión y una misión muy específica por realizar.
Antes de adentrarnos a este tema y sus repercusiones prácticas a nuestra vida, vamos a ver de forma expositiva sobre todo el pasaje de Mateo. Regrese a Mateo 18, 28, 18. Este sí lo vamos a escudriñar expositivamente. Con esta se completan las 12 ocasiones que el Señor Jesús se aparece. Ya más adelante vamos a escudriñar cuando se aparece al apóstol Pablo. En unos cuantos meses, si seguimos el mismo ritmo del Evangelio de Juan, van a ser un poquito más o menos igual predicaciones, porque el libro de Hechos tiene 28 capítulos, entonces vamos a tardar también un poquito. ¿En qué capítulo se aparece el Señor Jesús a Pablo? ¿En Hechos qué? Pues en Hechos. Ahí viene en Hechos. Hechos 9, amados hermanos, Hechos 9. Si no me cree, llegando a su casa busca. Empiece desde el capítulo, es más, empiece desde Génesis 1 y ya llegando a Hechos 9 se va a dar cuenta que sí, ahí viene. Dice el versículo 18, Mateo 28, 18. Vamos a empezar a escudriñar expositivamente. Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Principia el Señor, antes de darles la gran comisión, hablando y reclamando para sí todo el poder y todo el derecho para ejercer el poder. Cuando Jesús dice, me ha sido dada, debe de entenderse bien esta frase. Se está refiriendo al poder que de ahora en adelante Él ejerce como mediador entre Dios y los hombres. Hay personas que afirman que Jesús no tenía poder o no recibió poder o no ejercía poder hasta que en ese momento resucitó y dijo, ya ahora sí tengo poder y autoridad para ejercerlo. No es así. Cuando Jesús dice, me es dado el poder, la potestad en el cielo y en la tierra, les está diciendo, oigan, les tengo una comisión, pero no se preocupen, tengo el poder porque soy mediador entre cielo y la tierra para respaldar esa comisión que les voy a dar. Jesús hace esta declaración, ¿por qué? Para que cuando comisione a sus discípulos a proclamar el evangelio, a hacer discípulos a las naciones a través de todo el mundo, ellos entiendan que en cada momento, cada día y en cada lugar pueden contar con el respaldo de Cristo, y esto sigue vigente hasta la actualidad. Tú eres la iglesia. Acuérdense, en nuestro discipulado de la membresía entendimos, nosotros no venimos a la iglesia, ¿nosotros qué? Somos la iglesia. Eso significa que tú tienes el respaldo de Cristo en tu vida. Todo el poder de Jesucristo está respaldando tu vida y mi vida, porque somos la iglesia. Diga amén. La gran declaración se le conoce a esto. Cuando Jesús dice, tengo el poder, tengo la potestad y yo se las estoy otorgando, es conocida como la gran declaración. Es una introducción para lo que va a decir. Versículos 19 y 20. Por tanto, como yo tengo todo el poder y se los estoy dando en respaldo, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Hasta ahí nada más, ahorita escudriñamos lo demás. Hay varias partes que tenemos que resaltar para mejor comprensión. La primera de ellas cuando dice, vayan. Por tanto, como acabo de hacer la gran declaración de que en mí está toda la potestad y la autoridad y que se las estoy respaldando a ustedes, les voy a decir ahora, vayan a las naciones. El momento de hacer preparativos en serio para propagar el evangelio a través del mundo había llegado. El Señor se los había estado diciendo de forma fuerte y quedita. Van a salir, primero se le va a predicar a la casa de Israel, pero después van a salir. Este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. En ese momento el Señor Jesús está diciendo, ¿se acuerdan que les dije que iban a salir? Ya llegó el momento, hay que empezar a hacer preparativos para salir. No es una sugerencia, no está dando una opción, es una orden, es imperativo. El verbo en el original es una orden. Es imperativo, y esta orden se hace extensiva a todos los discípulos a lo largo de la historia. Vayan y prediquen, vayan y discipulen, vayan y bauticen. Es el momento de llegar ya no solamente a las ovejas perdidas de Israel, sino de extender el reino de Dios
por todo el mundo. Romanos 1:16. Cuando Jesús dice, por tanto, vayan a las naciones, está diciendo, ya es tiempo de hacer planes bien en serio para el evangelismo a nivel mundial. Ha habido personas que se han tomado tan en serio la gran comisión y el gran mandamiento, que por eso llegó hasta nosotros el evangelio, porque esto no fue dicho aquí a la vuelta de la esquina, fue dicho a miles de kilómetros de nuestro hogar. Fue dicho por primera vez a las afueras de Jerusalén, a miles de kilómetros de aquí, y hubo tantas personas que se tomaron tan en serio este mandato, que gracias a Dios tenemos el evangelio aquí en nuestro hogar. Romanos 1:16 dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿A quién? Al judío primeramente, y también ¿a quién? Al pagano, al griego, al pagano, al que no es judío, aquel que no sea judío, no importa, también para ellos es el evangelio. Pablo lo entendió. Este siempre fue el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planeado que su evangelio y su reino se extendiera por todas las naciones. Que haya elegido al pueblo de Israel únicamente fue con el propósito, o entre varios, de que por medio de él tendría que salir el Mesías Salvador. Ahora que la obra de la salvación ya fue consumada por Cristo en la cruz, y no solamente en la cruz, sino al resucitar, el Señor sabe que ha llegado el tiempo de echar a andar la siguiente fase de su plan de redención universal. Ya llevé a cabo la redención, ya morí, ya resucité. Siguiente fase, lleven estas noticias a todo el mundo. El cristianismo bíblico no solamente se trata de venir a la iglesia, también debemos de llevar las preciosas buenas noticias a todos lados. La gran comisión es un mandato directo del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que cuando tú ignoras el mandamiento de llevar el evangelio, tú estás siendo desobediente a nuestro Señor y Dios. El tiempo es corto, por lo tanto no podemos demorar ni un día más. Debemos de poner manos a la obra en la misión de alcanzar a los perdidos lo antes posible. ¿Sabes cuál es el mayor engaño con el que Satanás ha cegado a la iglesia de Cristo? Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Mi compañero en el trabajo no es cristiano, mañana le predico, ahora que haya oportunidad, todavía hay tiempo de predicarle. Tú no sabes qué va a ser el día de mañana, tú no sabes si hay tiempo de predicarle mañana o pasado mañana o en un mes o cuando tú estés bien o cuando te sientas bien. El mandato es: ve y predica el evangelio siempre. No es necesario que dejes tu trabajo y te vuelvas evangelista de tiempo completo. No es necesario hacer grandes campañas y recorrer el mundo entero predicando de Cristo. Dios desea usar nuestras vidas donde quiera que estemos, en tu oficina, en el taller, en el mercado, con tus vecinos, en la escuela, en el centro comercial, cuando haces las compras. Las oportunidades son casi ilimitadas. Lo único que necesitas es que haya personas a quienes predicarles. La segunda frase, ¿qué les vas a predicar o qué es lo que hay que hacer? Por tanto, vayan a las naciones y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir precisamente Jesús con hacer discípulos? La palabra discípulo ha sido muy utilizada por mucho tiempo en la historia de la iglesia de Cristo. La iglesia del primer siglo daba una enseñanza al menos de 3 años a aquellos que aspiraban a ser bautizados. Se les daba catecismo, que es discipulado en latín. Sin embargo, hoy en día, de forma lamentable, también han sido mal entendida la palabra discipulado y mal aplicada. Casi cada líder de movimientos diversos le han dado el significado que mejor se amolda a sus necesidades, y piensan que discipulado son clases de liderazgo, clases de prosperidad, clases de milagros, clases para hacer y deshacer. Un discípulo, ya lo hemos entendido, al menos la mayoría de los que estamos aquí desde hace mucho tiempo, es un alumno, es un aprendiz, es alguien que está dispuesto a ser enseñado. Pero también cuando llegue el momento, también a qué debes de estar dispuesto: a ser corregido. Si no, tú no eres discípulo, tú eres un simpatizante que le gusta aprender, pero que no le gusta corregir su vida. Un discípulo es alguien que ama más la verdad que tener la razón. Antes de que te digas que eres cristiano,
primero debes de ser un discípulo. Por lo tanto, el mandato de Jesús no solamente es ir y predicar las buenas nuevas, el plan de salvación por medio de Jesucristo. El siguiente paso es discipula, enseña, corrige, supervisa las vidas para cerciorarte que no solamente tienen conocimiento intelectual, sino que eso está bajando al corazón y te está transformando. Juan 8:31. Discipularte, amado hermano, no solamente es que llegues temprano el domingo, aunque es un buen primer paso, y te invitamos a los discipulados, ese es un buen primer paso, pero para los que ya estamos aquí el domingo en la mañana en el discipulado, esa es la primer parte. El complemento del discipulado es que te vamos y te supervisamos, estamos atentos a tu vida para dar fe de que eso que estás aprendiendo está bajando a tu corazón y está siendo transformada tu vida, porque si no, únicamente estás acumulando conocimiento. Eso no es lo mismo que ser discípulo. Un discípulo es enseñable y corregible. Nunca saques eso de tu corazón. Un discípulo ama más la verdad que tener la razón. Y cuando tú te comportas así, dice Jesús en Juan 8:31, les dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si ustedes, ¿qué dice? No dice entienden mis palabras, dice permanecen, del griego menó. ¿Se acuerda que vimos un tema permanecer? Si ustedes están firmes y ponen por obra mis enseñanzas, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Después Jesús continúa y les dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es con base en este texto explícito del Señor, no es el único, hay varios más, que preferimos no apegarnos a bautizar niños. El contexto deja muy claro que Jesús aquí está hablando a personas que son lo suficientemente maduros para ser considerados personas u objeto de la predicación y enseñanzas de la verdad eterna. Vaya, en otras palabras, Jesús está diciendo: bautiza a la gente que está siendo discipulada, bautiza a la persona que entienda las verdades eternas, que las está poniendo por obra. A eso sí bautízalos. A un niño pequeño no podemos dar fe de que entendió la verdad eterna, por eso preferimos no bautizar niños pequeños. A fin de estar preparado para bautizarte necesitas arrepentimiento y recibir la palabra. Hechos 2:38. Hechos 2:38 al 41. La Biblia te pide dos requisitos para bautizarte: arrepentimiento. Y para arrepentirte tienes que escuchar el Evangelio. ¿De qué te vas a arrepentir? De tu pecado. Y ese arrepentimiento viene acompañado de recibir la palabra. Hechos 2:38 al 41 dice la Biblia así: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don de la salvación del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que ¿qué? Recibieron la palabra, ellos ¿qué fueron? Dos requisitos para ser bautizado: que muestres arrepentimiento y que estés recibiendo la palabra por medio del discipulado constante. Nosotros en nuestra iglesia Remanente Escogido, por la gracia de Dios, tiene tiempo que no remojamos paganos. Si le vamos a otorgar el sacramento del bautismo a una persona, preferimos que esa persona cumpla con los requisitos fundamentales: ser un genuino discípulo del Señor Jesús, estar siendo discipulado y vivir en una vida de arrepentimiento. El bautismo, dice Jesús, debe de ser en el nombre. Él lo dice así en singular, no dice en los nombres, porque entiende que hay un solo Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la última parte dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. La enseñanza precede al bautismo, pero también es posterior al bautismo.
Nunca un cristiano debe de dejar de ser enseñado y discipulado. Ya lo hemos visto también otras veces. Es una tarea de tiempo completo. El discipulado bíblico está diseñado para vivir toda la vida en este mundo siendo así, discipulado. Los que ponen 1000 pretextos para no ser enseñados solamente dan muestra de una de dos cosas: o es una falsa conversión y por eso no quieren ser discipulados, o no están entendiendo bien el panorama. Un verdadero hijo de Dios tarde o temprano va a manifestar el deseo de ser discipulado, de ser enseñado y de ser corregido. Es algo que Dios constituyó en cada uno de sus hijos al nacer de nuevo. Vas a abrazar la verdad con amor, y solamente los genuinos hijos de Dios son capaces de amar la verdad y de abrazar y escuchar la verdad. ¿Qué te estoy queriendo decir? Quiero que entiendas y me veas bien. Si a ti no te interesa ser discipulado, o no eres hijo de Dios, o no estás entendiendo el panorama bien de parte de Dios. Piénsalo ahí. No, este no es el tema, pero piénsalo bien. ¿Qué está pasando? Si verdaderamente serás hijo de Dios, a lo mejor no. Sí, soy hijo de Dios, estoy dando prueba. Entonces no estás entendiendo bien el panorama si no te interesa ser bien discipulado. La iglesia primitiva insistía en que una persona a quien había sido predicado el evangelio, antes de ser admitido como miembro, tenía que ser discipulado y dar muestras de su arrepentimiento, y le hacían un examen en el cual demostraba que poseía los conocimientos básicos del cristianismo. Creo que su examen de cristianismo básico para nosotros parecería teología avanzada. Te preguntarían antes de ser cristiano: por favor, descríbeme qué es la justificación, santificación y la cadena de oro de la salvación. ¿Maquecuá? Versículo 20, regresa ahí mismo a Mateo 28. El Señor Jesús termina con lo que se conoce como el gran consuelo. La segunda parte del versículo dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor ahora, para consuelo y motivación de los discípulos, les recuerda a ellos y a nosotros de paso que nunca tienes que olvidar. Les dice: y he aquí, les recuerdo. Cuando dice he aquí, en el original se puede traducir como les recuerdo. No olviden esta verdad. Dice: nunca olvides esta verdad, que Él estará siempre a tu lado, en todo tiempo y en todo lugar. El Señor sabe que van a ser necesarias estas palabras para consolar sus vidas. Sabe que van a venir pruebas, sabe que van a venir persecuciones, burlas y rechazos cuando prediques la palabra. Esto tiene el poder de hacer desfallecer los corazones. Jesús sabía que el corazón humano es débil por naturaleza y que rápidamente tiende a desalentarse. Pero Él no te dice que lo busques por medio de sentimientos bonitos. No te dice que trates con experiencias personales, ni tampoco te dice que busques emociones que inunden tu ser. El Señor apunta a tus ojos espirituales. Él dice: guárdate esto en tu mente y en tu corazón. No lo olvides jamás. La fe que nos ha sido dada por Él mismo nos dice que con esa fe pongamos la mirada en Él. Que no olvidemos nunca que Él siempre está a nuestro lado. Pase lo que pase, te sientas como te sientas, vaya como vaya tu vida, en las buenas y en las no tan buenas, el Señor jamás se ha apartado ni se apartará de nuestro lado. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Si lográramos interiorizar esta palabra como lo hicieron los primeros cristianos. ¿Se acuerda que vimos apenas en el discipulado la semana pasada, antepasada? Una vida cristiana es una vida de sacrificios. Si se acuerda, lo vimos apenas en la mañana. ¿Sabe por qué, entre otras cosas, sufrían ese oprobio, ese sacrificio los primeros cristianos y hasta la fecha lo hacen? Porque han interiorizado estas palabras, lo que te acabo de decir. No importa lo que estoy pasando, Señor,
Estoy a punto de ser quemado en la hoguera, dijo John Huss. Aún así, voy a levantar mi mano en señal de victoria cuando esté siendo quemado, porque hizo tan suya la palabra de yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que no le importó su destino natural. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice si pasas por las aguas. ¿Qué dice? Tienes que pasar por la prueba. Tienes que pasar por ahí. Dios ha diseñado esta vida a propósito con pruebas, dificultades y situaciones. ¿Sabes por qué? Para que dependas de Él. El ser humano es autosuficiente. La naturaleza pecaminosa trajo, entre otras cosas, egoísmo y autosuficiencia. Yo puedo, pero cuando llega el momento en que ya no puedes, ¿a quién recurres? Por eso el Señor dice en Isaías, cuando pases por las aguas, no dice si pasas, cuando pases por las aguas, ahí vete con cuidado. Si dice así, ¿qué dice? Yo estaré contigo. No dice voy a estar a lo lejos, voy a estar pidiendo por ti. Dice yo voy a estar ahí contigo. Cuando pases por el fuego, nuevamente no dice si pasas, cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. El Evangelio de Marcos, por su parte, vamos ahora a Marcos 16:15, nos da una instrucción precisa. Marcos 16:15. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este pasaje de Marcos nos muestra que hay un mensaje específico, las buenas nuevas. Nuevamente encontramos una orden, un imperativo, no es una sugerencia, no es una opción. Nuevamente el Señor dice, vayan, no está sugiriendo, te está dando una orden de ir, ¿a dónde? Al mundo, a las naciones. Pero aquí en Marcos, a diferencia de Mateo, el Señor todavía es más específico en cuanto al querigma, en cuanto al contenido del mensaje, y les dice, predica el Evangelio. La palabra griega que utilizó Marcos para predicar es kerao, que viene del griego kerigma. Se traduce, entre otras cosas, como heraldo, proclamar, pregonar, publicar, hacer público. Un heraldo, a mí me gustó mucho esta traducción, es un representante que trae un mensaje muy específico y que viene anunciando la llegada de alguien más importante y más poderoso que el heraldo mismo. Vaya, nosotros somos heraldos de Cristo. ¿Qué es un heraldo? Se lo acabo de decir. Alguien que trae un mensaje, pero aparte de ese mensaje es, oigan, yo estoy aquí, pero atrás de mí viene alguien más poderoso y más importante que va a llegar un día aquí con ustedes. ¿Quién es ese alguien? El Señor Jesús. Es importante conocer a la perfección el Evangelio. De lo contrario no sabremos qué predicar. Es por eso que hoy en día muchas personas sinceras, pero sinceramente equivocadas, predican mensajes incorrectos o predican hasta falsos evangelios. El decisionismo. Ven, haz una oración, repites después de mí, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Ya ese es el evangelio, vas a ir al cielo. Falso, ese no es el evangelio. Tu testimonio. Apenas no tiene mucho, fuimos a visitar, salió trabajo, le arreglé una computadora y una impresora a un papá compañero de la escuela de Ruth. Y fuimos a su casa y estábamos con lo de la impresora y nos empieza a decir a José, se llama él, dice, esperemos que venga, así que a lo mejor no le hubiera dicho su nombre, ¿va? Ya. Me empieza a decir, nos empieza a decir, no, es que me acaban de invitar a un retiro y nosotros sí queremos conocer de Dios. Y dice, hubo una situación en ese retiro que se paró un hombre a decir, no, yo era bien malo, yo mataba, yo asesinaba, yo era de lo peor, me drogaba y todo. ¿Y sabes qué fue lo que dijo José? Dijo, yo no necesito entonces, porque yo no hago nada de eso. Nunca he matado, no me drogo, trabajo, tengo bien a mi familia, pues no necesito de Dios. Dice, pero yo siento que necesito de Dios, y obviamente sí necesita de Dios.
No estoy diciendo que tu testimonio sea malo. Lo que quiero que entiendas es que tu testimonio no es el evangelio. Tu testimonio es un adorno de gracia al evangelio. El evangelio es mucho más específico. Gente que habla de prosperidad. Ven a Cristo y te va a ir bien. Ven a la iglesia y tus problemas se acabaron. Hazte cristiano y todo va a estar mejor. Mentira. El cristianismo, decía C.S. Lewis, si quieres una religión que te haga sentir bien y estar bien, el cristianismo no es la opción. En el cristianismo lo vimos, tiene que haber una vida de sacrificio. Si tú quieres una vida bonita, te recomiendo ni el Islam, porque te vas a tener que poner bombas y explotar, pero te recomiendo entonces que vayas a la nueva era con los yogis y que hagas yoga y empieces a es que Cristo viene, ya Cristo está a la puerta, Cristo ya va a llegar. Ese mensaje es para nosotros, la iglesia. Ese tampoco es el evangelio. ¿Sabes qué dice mucha gente cuando le dices Cristo viene y no es cristiana? ¿Se había ido? ¿A dónde? ¿De qué? ¿Por qué? Milagros, señales y muchos mensajes más. Muchas veces he sido criticado y me dicen: es que eres muy arrogante, ¿por qué crees que eso no es el evangelio? Si eso se ha predicado y se ha dicho muchas veces. Te voy a decir por qué ninguno de estos mensajes es el evangelio. Sencillamente porque ninguno de estos mensajes confronta la vida del ser humano con su pecado. No nos ponen enfrente de nuestro estilo de vida y no nos ponen enfrente de la santidad de Dios y nos hacen darnos cuenta que nuestra vida, por muy moralmente aceptable que sea, es ofensiva a la santidad de Dios. Por eso ninguno de estos mensajes es el evangelio, porque ninguno de ellos te hacen ver la santidad de Dios. El evangelio no comienza en nosotros que estamos perdidos. El evangelio comienza en Dios y su santidad. Él es tan santo que cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su presencia, seríamos fulminados por esa santidad debido al pecado. Es importante por eso, amado hermano, entender a la perfección el evangelio de la gracia del Señor Jesús. Si no, no vas a tener mensaje para compartir a los perdidos. Tú no te preocupes, Dios hará la obra de salvación. Nuestra labor no es convencer a las personas. Nuestra labor es predicar el evangelio, ruina, redención y regeneración. Somos pecadores, Dios es santo, Cristo murió en tu lugar. Solamente por fe en Cristo puedes llegar a Él, pero tiene que haber un cambio de vida, porque si tu vida no se te ha transformado, el Señor Jesús, dice Paul Washer, yo te pregunto, ¿arrepentido de qué? No, es que yo estoy arrepentido, pero ¿por qué vives igual? ¿Arrepentido de qué? De vivir en pecado. De eso deberías de estar arrepentido. Ángel, ayúdame por favor. Vamos a terminar y quiero amarrar todo esto. Cierre sus ojos. Quiero todo esto que acabamos, estas dos columnas, la visión y la misión de la iglesia, quiero amarrarla porque a partir de la próxima semana, como ya se lo dije, a lo largo del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia primera entendió perfectamente estos dos mandamientos, el gran mandamiento y la gran comisión. Lo hicieron columnas dentro de sus mandatos, lo hicieron la visión y la misión de la iglesia. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos esa visión y esa misión aquí en la iglesia. La misión es como la brújula que te dice hacia dónde dirigirte. La visión es el mapa que te dice a dónde quieres llegar. Tú debes de tener ambos si vas a seguir caminando con Cristo, si vas a ser parte de su iglesia. Debes de tener bien claro hacia dónde está el norte. Esa es la brújula, la misión. Y cómo llegar ahí. Esa es la visión, es el mapa. La misión es la razón de ser, el motivo por el cual existimos como iglesia. Nosotros aquí en Remanente Escogido lo tenemos muy claro. Está escrito en las mantas ahí atrás, puedes leerlo al final. Nuestra misión es ser parte funcional del cuerpo de Cristo, renovando las mentes por medio del discipulado constante basado en la Escritura.
encontrar tu lugar específico aquí en el cuerpo de Cristo. Esa es tu misión y mi misión, y es a lo que nos dedicamos como iglesia. Pero tú no vas a encontrar tu lugar específico si no estás siendo discipulado. ¿Cuál es mi lugar? ¿Seré pastor? ¿Seré anciano? ¿Seré diácono? ¿Iré a salir a predicar? ¿Qué voy a hacer dentro de la iglesia, Señor? Pues necesitas estar siendo discipulado constante y bíblicamente para encontrar tu misión en el cuerpo de Cristo, tu lugar específico. La visión es hacia donde apuntamos, hacia donde queremos llegar. Predicar el evangelio a todas las naciones. Nosotros lo expusimos así: llevar el mensaje completo del evangelio a los perdidos. ¿Por qué el completo del evangelio? Porque muchas veces nos hemos quedado únicamente con la parte del perdón de pecados, pero se nos olvida que en Cristo hay vida nueva y vida eterna. Tenemos que predicar ambos. Oye, eres pecador, arrepiéntete, pero mira, Cristo en ti te puede llevar a vivir una vida totalmente diferente. Nosotros tenemos esa visión: predicar el mensaje completo del evangelio a los perdidos, llevando una vida en equilibrio entre lo que creemos, lo que vivimos y lo que sentimos. Vaya, predicar, sí, con palabras, pero también con nuestras vidas transformadas, teniendo equilibrio entre lo que creemos, vivimos y sentimos, para que nuestro mensaje sea consistente, para que la gente deje de decir: predícame una cosa y vives otra, así no quiero saberlo. Muchas veces muchas personas se han alejado de Cristo y del cristianismo porque ven a cristianos tibios, inconstantes, y dicen: tú me dices una cosa pero tu vida es otra. Esa es nuestra visión como iglesia, y fue la visión de la iglesia primitiva. Hey, Señor, quiero vivir el evangelio, predicar el evangelio y modelar el evangelio a todas las personas que me rodean. La pregunta, amado hermano, lo que quiero que te lleves a tu casa y recapacites el día de hoy es: ¿lo estás llevando a cabo? ¿Es parte funcional de tu cosmovisión? ¿Es parte constante de tu manera de pensar? ¿O ya únicamente estás tomando discipulados por inercia y ya dejaste de reflejar a Cristo y de tener equilibrio en tu vida espiritual? Durante los próximos meses, años, tal vez, igual que en esta enseñanza de Juan, nos vamos a dar a la tarea de entrar al libro de Hechos y ver cómo la iglesia primitiva, por medio de esta visión y misión, por medio de estas dos columnas de su cosmovisión, trastornaron el mundo conocido. Vamos a llegar a ese pasaje y significa: lo pusieron literalmente de cabeza. Cambiaron por completo al mundo conocido. ¿Por qué? Porque traían un mensaje revolucionario y tenían el poder, el respaldo del poder de Jesucristo en sus vidas, y porque entre otras cosas entendían que esa era su visión y misión como iglesia, como cristianos. Si tú no tienes bien claras estas dos perspectivas, vas a dar vueltas en círculos o te vas a quedar parado y de ahí no vas a avanzar. No crezco, no maduro, no hago nada, no pasa nada en mi vida. No tienes claras estas dos perspectivas. Es que siempre paso las mismas situaciones una y otra vez, siempre es lo mismo en mi trabajo, en mi familia, siempre estoy dando vueltas en círculo. Exacto, no tienes la brújula y no tienes el mapa, no sabes a dónde te diriges. Pero cuando tú tengas bien claro esto en tu mente, y lo vamos a ir abriendo mucho más las próximas semanas y meses, vas a tener bien claro hacia dónde te diriges, quién eres y cómo llegar hacia ese lugar donde te estás dirigiendo en Cristo. Nos estamos dirigiendo como iglesia. Cierra tus ojos y vamos a orar ya. Y vamos a darle gracias primeramente al Señor Jesús por este mandamiento y esta comisión que no son opcionales. Nos has dado una orden explícita, Señor, pero también nos has dotado de pastores, de una iglesia para capacitarnos para llevarlo a cabo, Señor. Permítenos en primer lugar a nosotros en el pastorado poder capacitar cabalmente a nuestros hermanos, Señor, en la fe, para que ellos puedan llevarlo a cabo. Pero también a mis hermanos te pido que pongas el querer como el hacer, el deseo en su corazón de ser discípulos, de ser enseñables y corregibles, de que amen por encima de cualquier cosa la verdad, y que pongas en su corazón el evangelio de una manera tal
que lo vislumbren en cada parte donde ellos estén, en cada lugar a donde se dirijan, siempre encuentren una oportunidad para predicar el evangelio. Aún en medio de las malas noticias, ellos puedan hacer ver a las personas a su alrededor que si una calamidad se aproximó, si una circunstancia adversa llegó, es porque el pecado que habita en nosotros nos ha orillado a ello, y a partir de ahí expongan el evangelio. Señor, han sido 145 enseñanzas las que nos has permitido tener de este evangelio precioso. No pretendemos que sea todo lo que podemos aprender de él. Creemos que todavía se quedó, como dice Juan, muchas cosas. Se podrían escribir libros y no cabrían en la tierra de tanta y tan maravillosa enseñanza que viene en tu palabra. Gracias por estas enseñanzas. Yo te ruego que hayan sido más que inspiradoras, más que bonitas, transformadoras en los corazones y mentes de mis hermanos, Señor. Y de igual manera te ruego que para el libro de Hechos, la historia de nuestra salvación, a partir de la próxima semana y durante los siguientes meses, seas tú hablando a nuestras vidas por medio de esta predicación expositiva. Solamente hay una tragedia peor, lo hemos entendido, que no tener sana doctrina, y es tener sana doctrina y no llevarla a la práctica. No permitas que caigamos en ello, Señor. Tú nos has dado la sana doctrina por gracia, porque no merecíamos ello. Si nos has dado la sana doctrina, te rogamos, no queremos caer en la tragedia de tenerla y no llevarla a la práctica. Hay muchas personas que están buscando, hay muchas personas que no la tienen. Si a nosotros nos has dado este privilegio, danos también el hambre y la sed, el querer como el hacer, de ponerlo por obra, Señor. De que cada enseñanza recibida la podamos llevar a cabo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Cristo?